Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan fuerte y claro? ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a la sesión de hoy. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y les damos la cordial bienvenida a una sesión más de este proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Bien. El día de ayer entonces estábamos revisando la matriz o la herramienta que utilizan las organizaciones en relación con la identificación de los factores de peligro y determinación de los niveles de riesgo laboral a través del método William T. Fine o William T. Fine, ¿sí? Que es el método a través del cual pues las empresas pueden hacer un proceso, digamos, exhaustivo, un proceso muy detallado, ¿sí? En relación con la identificación de los factores de peligro a los que estarían expuestos los colaboradores de la organización y que tengan la posibilidad de desencadenar efectos negativos, es decir, lesiones o la materialización de enfermedades laborales, producto de estar en contacto con estas circunstancias de peligro. ¿Listo? Recuerden ustedes que los factores de peligro están representados en los actos, en las herramientas de trabajo y en las características de cada puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, las empresas tienen que hacer esa evaluación, tienen que llevar a cabo ese proceso de identificación de factores de peligro y riesgo laboral en todos los puestos de trabajo. Bien, como se los había mencionado a ustedes el día de ayer, este método se puede hacer o bien sea por cargo o bien sea por proceso. La idea es que a través de cualquiera de los dos métodos, lo importante es que la organización identifique plenamente todos los factores de peligro y riesgo laboral a los que están expuestos sus colaboradores. Bien. Entonces, continuando con esta herramienta o continuando con la revisión de este instrumento, ¿sí? Habíamos quedado en relación con los controles existentes, ¿ya? Los controles existentes son aquellos controles que estarán allí precisamente al instante o al momento de llevar a cabo esta herramienta o de construir esta herramienta, ¿sí? Por eso se le llaman controles existentes. Son los controles que aparecen o se reconocen al momento de elaborar o al momento de construir esta herramienta. Los controles que deberían implementarse o deberían existir en la organización son en la fuente, en el medio y en el individuo. Es decir, deberían existir controles sobre los cuales, digamos, se apliquen sobre los trabajadores. Les comentaba ayer controles como la implementación de actividades de capacitación y formación, controles como la entrega de elementos de protección personal, controles como la realización de campañas de hábitos de vida saludable, por ejemplo, controles como la realización de campañas de vacunación, por ejemplo, etcétera, etcétera. En la fuente hacen referencia a los controles que deberían existir precisamente en los instrumentos, herramientas, equipo o insumos en general que utilizan los colaboradores para llevar a cabo las actividades rutinarias. Bien. Entonces, si estamos hablando de vehículos, maquinaria, herramientas, etcétera, etcétera, deberían haber controles relacionados con la realización de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, la realización de inspecciones pre y post operacionales, por ejemplo, la realización de, si estamos hablando de sustancias químicas, la implementación del sistema globalmente armonizado, por ejemplo, para el almacenamiento, clasificación y etiquetado adecuado
de esas sustancias químicas, disponer de lugares con todas las condiciones ambientales y de infraestructura para el almacenamiento adecuado de sustancias, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de los controles que deberían existir en el medio, es decir, estamos haciendo referencia a las características del lugar donde se ejecutan las actividades rutinarias o las condiciones, digamos, ambientales, las condiciones climatológicas, las condiciones de la, por ejemplo, el clima organizacional, la forma en la que interactúan los colaboradores de la organización, etcétera, etcétera, presentes allí en cada puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, la organización, cuando llega a cabo este proceso de identificación de los factores de peligro y evaluación de los niveles de riesgo laboral, debe considerar claramente esos controles existentes para saber y poder a partir de allí o a partir de la identificación de esos controles existentes, la organización pueda llevar a cabo el debido proceso de evaluación de riesgos. ¿Listo? Recuerden ustedes que los efectos posibles hace precisamente referencia a lo que le podría suceder al trabajador en caso tal de estar en contacto con o al entrar o estar expuestos a los factores de peligro. ¿De acuerdo? Es decir, lo que conocemos como riesgos laborales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, ok, perfecto. Permítame un momento. Listo, muy bien. Bueno. Entonces, esos, digamos que debería ser el ejercicio que tengan que llevar a cabo las empresas para ahora, a continuación, iniciar el proceso de evaluación y valoración de los riesgos laborales. Fundamentalmente, la evaluación de los riesgos laborales parte de lo siguiente, ¿sí? Primero, la organización, como lo decíamos ayer, tiene que reconocer o identificar los factores de peligro a los que se encuentran expuestos sus colaboradores. Bien, es decir, la organización lo que tiene que hacer es identificar cuáles son los actos, cuáles son las características de cada puesto de trabajo y cuáles son el tipo de herramienta o insumo que les haya entregado a la organización o que haya puesto la organización a su disposición para utilizarlos y de esta manera realizar las actividades rutinarias. Bien, recuerden ustedes que esa identificación se hace a partir de esa clasificación estandarizada o generalmente aceptada que revisamos ayer en relación con los tipos de factores de peligro y las características o condiciones en las que se manifiesta cada factor de peligro. Entonces teníamos factores de peligro de tipo biológico, físico, químico, psicosocial, ergonómico, biomecánico, ciertas condiciones de seguridad y los relacionados con los fenómenos naturales. Entonces lo que tiene que hacer la organización es recorrer todos los puestos de trabajo para reconocer esos factores de peligro e identificarlos, reconocerlos o incorporarlos al sistema de gestión de acuerdo con la clasificación que nosotros observamos el día de ayer. ¿Con qué propósito se hace esto? Con el simple propósito de asegurarse de que la clasificación se hace a partir de la utilización de un lenguaje unificado y eso permita la comprensión al momento de reconocer los factores de peligro que existen en una empresa. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bien. Por eso, en relación con la identificación de los factores de peligro, hay una tipificación o una clasificación generalmente aceptada. Es decir,
hay un lenguaje común o unos conceptos comunes alrededor de la identificación plena de los factores de peligro. ¿Listo? Bueno, una vez reconocidos entonces los factores de peligro, lo que viene a continuación es que la organización pueda determinar esos efectos posibles, es decir, los riesgos laborales propiamente dichos, para luego realizar el debido proceso de identificación de los controles existentes. Bien, es decir, el proceso de reconocer si existen o si se han aplicado o existen controles dirigidos a los colaboradores de la organización, dirigidos a los insumos o instrumentos o elementos de trabajo y también aquellos dirigidos a las condiciones de cada puesto de trabajo o medio ambiente laboral. Bien, ¿listo? Me faltaba solo por nombrarles a ustedes los controles existentes o que deberían existir en el medio ambiente laboral. Estaríamos hablando de, por ejemplo, la realización de inspecciones, inspecciones de seguridad, inspecciones a los puestos de trabajo, inspecciones para identificar las condiciones ambientales en las que se encuentran los colaboradores de la organización, eh, análisis de puesto de trabajo, mediciones higiénicas y ambientales, como cuáles estaríamos hablando, por ejemplo, de mediciones de los niveles de ruido, mediciones de los niveles de luminosidad, mediciones de los niveles de vibraciones, presencia de atmósferas peligrosas o inflamables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, una vez identificados los factores de peligro, los riesgos laborales o los posibles efectos y los controles existentes, lo que viene a continuación es el proceso de evaluación y valoración de los riesgos laborales. Con estos criterios de evaluación objetiva que les voy a explicar, las empresas determinarán el nivel de riesgo, es decir, van a poderse priorizar los factores de peligro y los riesgos laborales identificados por la organización. Aquí la idea o el objetivo fundamental de esa herramienta es permitir a la empresa, como les decía a ustedes el día de ayer, identificar los factores de peligro y riesgos laborales y a su vez, de manera cuantitativa y cualitativa, se pueda priorizar la intervención de esos factores de peligro y riesgos laborales. ¿Listo? En el caso de varios cargos administrativos, por ejemplo, trabajan en el mismo lugar, los factores de peligro y riesgos laborales deben ser parecidos. Deben ser parecidos, no, Douglas, son iguales, son los mismos. A ver, los factores de peligro, recuerden ustedes, vienen determinados por las tareas, la forma en la que se ejecuten las actividades rutinarias, ¿sí? Es decir, las posturas, los movimientos, por ejemplo, el tipo de herramienta que utilizan para llevar a cabo la ejecución de estas tareas, de estas actividades rutinarias, por ejemplo, las condiciones y características de un puesto de trabajo, ¿cierto? Como suponiendo una silla, una mesa, la presencia de un equipo de cómputo, pantallas de visualización de datos, las características de iluminación por exceso de efecto, las condiciones climatológicas o la sensación térmica que se pueda percibir allí en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Suponiendo, por ejemplo, que la organización haya tomado la decisión de llevar a cabo este ejercicio por cargo, supóngase que tenemos los siguientes cargos. Tenemos una asistente de gerencia, ¿sí? Tenemos un asistente de contabilidad y finanzas y tenemos un asistente de compras o un asistente que hace parte del proceso de compras, ¿de acuerdo? Y todos trabajan en el mismo lugar de trabajo, es decir, están todos ubicados en un espacio cerrado, llámese oficina, por ejemplo, en donde estos tres cargos se ejecutan en la misma área, ¿sí? Retienen las mismas posturas, es decir, todos ejecutan sus tareas, sus funciones y responsabilidades, sus funciones y responsabilidades en el mismo lugar de trabajo, utilizan las mismas herramientas para trabajar, por ejemplo, equipos de cómputo,
dispositivos de telefonía celular, por ejemplo, utilizan, las condiciones de iluminación son exactamente las mismas porque están en la misma oficina, en el mismo espacio físico cerrado. También tienen la misma sensación térmica porque en ese mismo lugar hay un sistema de aire acondicionado o calefacción. Pregunto, ¿los factores de peligro son iguales o son diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, son iguales, son los mismos, ¿de acuerdo? Llevan a cabo las mismas posturas, utilizan los mismos equipos, están expuestos a la misma sensación térmica. Es un lugar cerrado donde están los tres cargos ejecutándose simultáneamente. Entonces, todas las características del puesto de trabajo pertenecientes a estos tres cargos son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Giovanni, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, Mario. Ujú. Mira, a nosotros nos pasó algún momento de que sí, estaban en el mismo ambiente y deben tener las mismas herramientas, pero pasaba de que en un lugar pusieron o empotraron un aire acondicionado en el techo y pasaba de que la persona que estaba debajo de ese ventilador pues tenía un frío enorme y le habían puesto ese nivel el nivel de ventilación para que los otros tengan un ambiente agradable. Y esa era una sola persona que tenía un frío tan intenso porque evidentemente estaba cerca del ventilador. Ese sería un ejemplo de que por más de que están en una misma área, pero ahí puede ser una persona por ese efecto del aire acondicionado que va a tener una condición diferente y tendría que tratarlo. Esa sería mi observación. No, no, Giovanni, no, de ninguna manera. Todos están expuestos al mismo factor de peligro. ¿Por qué razón? Porque en el puesto de trabajo, ¿sí? En el puesto de trabajo, todos van a percibir la misma sensación térmica. Lo que pasa es que para una persona que esté mucho más cerca de un sistema de aire acondicionado, obviamente la resistencia al frío o el cambio, o bueno, la sensación térmica que perciba la persona que esté más, que digamos que esté más cerca a ese sistema de aire acondicionado, pues va a ser mucho más susceptible que los que están lejos del equipo, pero todos están expuestos al mismo factor de peligro que sería, por ejemplo, el hecho de que dentro del recinto donde estén todos presentes, se maneje una temperatura y en el exterior haya otra, independientemente de que la persona esté cerca o lejos del sistema de aire acondicionado. Todos son afectados por los mismos factores de peligro. En este caso, serían que estarían expuestos a una temperatura que, digamos, se maneja a un nivel bajo dentro de ese recinto cerrado y que al salir podría provocar un choque térmico, ¿ya? Que independientemente de que esté lejos o cerca de ese sistema de aire acondicionado, al salir de ese recinto cerrado, en donde se conserva una temperatura relativamente más baja que la del ambiente, puede provocar un choque térmico, independientemente de que la persona esté cerca o lejos de ese sistema de aire acondicionado. ¿Me hago entender, Giovanni? Sí, muchas gracias. Vale, con gusto, con todo gusto. Bien, perfecto. También un momento. Entonces, muy bien. Eso simplifica bastante las evaluaciones porque se pueden agrupar los cargos similares que estén expuestos a los mismos riesgos y factores. Douglas, es que de eso se trata. Es decir, si yo veo que tres, cuatro, cinco cargos ejecutan las actividades rutinarias bajo las mismas condiciones, escuchen con atención lo que les estoy diciendo, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas características del puesto de trabajo, bajo las mismas condiciones climáticas, que mantengan las mismas posturas, que utilicen los mismos, que utilicen las mismas herramientas de trabajo, los mismos instrumentos, es decir, que todo lo hagan exactamente de la misma manera, solo que lo único que cambia es la designación de cada cargo, los factores de peligro serán iguales. Sí me hice entender, mi querido Douglas, y para todos me confirman, por favor, sean tan amables, ¿vale? Listo, perfecto.
Muy bien. Entonces, bien, vale, con gusto. Entonces, cuando ya se identificaron los factores de peligro, se determinaron los posibles riesgos, perdón, los posibles efectos o los riesgos laborales y se han determinado los controles existentes, ahora viene la evaluación y valoración de los riesgos laborales. Porque como les decía, esta herramienta se utiliza con el propósito o el método William Define se crea con el propósito de que las empresas, a partir de un proceso de evaluación cualitativo y cuantitativo, puedan priorizar la intervención de los riesgos laborales según los resultados denominados niveles de riesgo. Recuerden ustedes que yo les había comentado que los niveles de riesgo es un resultado cuantitativo que le permite a la organización priorizar la intervención de riesgos laborales a partir de, primero, determinar qué tan probable es que esos riesgos laborales sucedan, perdón, y segundo, la severidad de sus consecuencias. Esas dos variables nos va a dar un resultado, un número cuantitativamente hablando, que estará incluido dentro de una clasificación o dentro de un rango de resultados para que, según ese nivel de riesgo, determinar si el riesgo es prioritario o no es prioritario. Bien, por lo tanto, les voy a explicar en qué consiste cada criterio de evaluación objetiva. ¿Listo? Entonces, empezamos con el nivel de deficiencia. ¿Todos ven esa columna N de nivel de deficiencia? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos la ven? ¿Listo? ¿Todos lo ven? Bien, ok, perfecto. Nivel de deficiencia. ¿En qué consiste ese nivel de deficiencia? El nivel de deficiencia consiste en, repito, no se preocupen por los resultados y los puntajes que están allí. Esta matriz tiene su respectivo procedimiento. A mí lo que me interesa, más allá de que se sepan los puntajes, me interesa es que ustedes sepan de qué se trata o a qué hace referencia cada criterio de evaluación. ¿Listo? Ya dentro del procedimiento, ustedes van a tener la oportunidad de revisarlo más a fondo, en qué consiste cada criterio de evaluación, para que complemente lo que les estoy diciendo. Bien, entonces, el nivel de deficiencia consiste en determinar, escuchen con atención lo que les voy a decir, por favor, consisten en determinar qué tan insuficientes o qué tan deficientes son los controles existentes con respecto a los factores de peligro y riesgos laborales identificados. O el nivel de deficiencia, en pocas palabras, consiste en determinar qué tan cortos o qué tan insuficientes, o como su nombre lo indica, qué tan deficientes son los controles existentes con respecto a los factores de peligro y riesgos laborales identificados. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Leonardo, lo repito con todo gusto. El nivel de deficiencia consiste en determinar, en saber qué tan cortos, qué tan insuficientes, ¿sí? Son los controles existentes en la fuente, en el medio y en el individuo con respecto a los factores de peligro y riesgos laborales identificados. Bien, esos son el nivel de deficiencia. ¿Por qué razón? Porque resulta que lo primero que se busca a través de este método es saber si las medidas de control que existen al momento de hacer este ejercicio en realidad le permiten a la organización o no dos cosas fundamentales en relación con los factores de peligro identificados. Es decir,
El nivel de deficiencia busca determinar si los controles existentes en el individuo, en el medio y en la fuente le permiten a la organización evitar que el factor de peligro puedan causar o materializar estos efectos posibles o los riesgos laborales, o por otro lado, que le permitan intervenir estos riesgos laborales y de alguna manera se disminuya la severidad de las consecuencias que puedan causar estos efectos posibles o riesgos laborales en los equipos de trabajo. En eso consiste el nivel de deficiencia, saber si los controles en la fuente, en el medio o en el individuo son insuficientes o son deficientes con respecto a los factores de peligro y los efectos posibles relacionados o los riesgos laborales relacionados. ¿Hasta ahí les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. A ver, profesor, los valores asignados a nivel de deficiencia están descritos para poderse hacer un juicio lo más objetivo posible cuando se realiza esta actividad. Douglas, fue lo que les acabo de decir hace unos minutos. Sí, señor. Este método William Define ya tiene predeterminados los valores que se tienen que colocar en cada criterio de evaluación objetiva. ¿Sí? Ustedes en el repositorio digital, cuando terminemos este capítulo 6, van a encontrar o varios ejemplos de matrices y van a encontrar el procedimiento que se utilizó para elaborar esta matriz. Y allí se explican claramente cuáles son los puntajes que se le pueden otorgar a cada criterio de evaluación objetiva. Y esos puntajes vienen ya predeterminados por el método William Define para hacer una evaluación, obviamente, de manera muy objetiva. ¿Me dice entender, Douglas? Y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Bien. En eso consiste el nivel de deficiencia. Ahora, ¿qué pasa? El nivel de deficiencia tiene una relación inversamente proporcional. ¿Cómo así? Entre más ineficientes sean los controles existentes, es decir, entre menor sea la eficacia o la eficiencia de los controles existentes con respecto a los factores de peligro y riesgos laborales identificados, esto aumentará de manera proporcional o inversamente proporcional la posibilidad de que esos efectos posibles o riesgos laborales sucedan. Lo repito de nuevo. A menor capacidad o efectividad de los controles existentes, mayor será la posibilidad y severidad de las consecuencias al materializarse los efectos posibles o los riesgos laborales. Ahora, si sucede todo lo contrario, es decir, a mayor efectividad de los controles existentes en la fuente, en el medio y en el individuo, menor será la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los riesgos laborales. ¿Hasta ahí les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bien. Esa es la relación inversamente proporcional que pretende establecer el nivel de deficiencia. ¿Listo?
A ver, minor, se los voy a repetir de nuevo, bueno, se los voy a repetir con mucho cariño. Si los controles a ver, estoy hablando del nivel de deficiencia, ¿listo? Si los controles aquí detectados en la fuente, en el medio del individuo, al momento de realizar esta herramienta o hacer este ejercicio que ustedes observan aquí en pantalla, ¿sí? Al determinar que los controles detectados por cada factor de peligro y riesgos laborales identificados, por cada uno, porque como se lo dije a ustedes ayer, las actividades rutinarias perfectamente pueden materializar uno o más factores de peligro y por ende riesgos laborales. No necesariamente la relación tiene que ser uno a uno. Al detectarse que las medidas de control existentes, es decir, las que ya están implementándose en la organización al momento de llevar a cabo este ejercicio, sean menos efectivas, ¿eso qué significa? Significa que habría una mayor probabilidad de que estos efectos posibles o riesgos laborales sucedan. Es decir, si yo reconozco, si el encargado de hacer este ejercicio identifica factores de peligro, por ejemplo, y se da cuenta que no hay ninguna medida de control existente, ni en la fuente, ni en el medio del individuo, o que el conjunto de medidas de control existentes al momento de hacer este ejercicio no son efectivas o prácticamente están ausentes, pregunto, ¿eso daría la posibilidad que se aumentaría la probabilidad de que el factor de peligro y los riesgos laborales sucedan? ¿Sí o no? Exacto. Al reconocer los factores de peligro y los efectos posibles o los riesgos laborales, y la organización se da cuenta que no hay ningún tipo de control, al momento de llevar a cabo este ejercicio, no hay ningún tipo de control, ni en los trabajadores, ni en el medio ambiente laboral, ni mucho menos en las herramientas e insumos de trabajo. Esto daría la posibilidad de que se aumente la probabilidad de que los factores de peligro y los riesgos laborales sucedan. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de control o las medidas de control que existen en la empresa no son efectivas. De eso se trata o para eso se lleva a cabo esa evaluación del nivel de deficiencia. Joaquín, para saber si es menos o más eficiente, ¿tendrá una fórmula matemática? No, Joaquín. Aquí la determinación de la eficacia de los controles existentes será de acuerdo con los puntajes que ustedes van a encontrar en el procedimiento del nivel de deficiencia. A mí, ¿qué es lo que más allá de saber qué puntaje se ponen, a mí me interesa es que a ustedes les quede claro qué pretende el nivel de deficiencia, para que cuando ustedes revisen el procedimiento, ustedes ya sepan interpretar de mejor manera estos puntajes, porque los puntajes es lo de menos. Lo que me interesa es que ustedes sepan qué pretende medir el nivel de deficiencia. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, listo, muchachos. Bien, en eso consiste el nivel de deficiencia. Bien, bueno. Vamos entonces ahora a continuar con el nivel de exposición. ¿El nivel de exposición en qué consiste? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos estudiando los aspectos impactos ambientales y en la matriz de Leopold o en el método de Leopold hablábamos de la regularidad? Que el aspecto ambiental puede tener una regularidad normal, anormal o en estado de emergencia. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Bien. Aquí en el nivel de exposición, ahora, con los factores de peligro y riesgos laborales, sucede exactamente lo mismo. Es decir,
El nivel de exposición ahora pretende determinar durante cuánto tiempo los colaboradores están en contacto con los factores de peligro. Y para eso hay varios momentos. Por ejemplo, los colaboradores se pueden exponer o pueden interactuar con los factores de peligro de manera ocasional o esporádica. Es decir, en algún momento de la realización de sus funciones y responsabilidades, o en algún momento en la semana, o en el mes, o en el semestre, o en el periodo que sea, los colaboradores entran en contacto con esos factores de peligro. Entonces, hay que saber o determinar precisamente durante cuánto tiempo los colaboradores están expuestos a esos factores de peligro. Entonces, hay dos niveles iniciales que son esporádicos y ocasionales. Vamos de menor a mayor exposición. El menor nivel de exposición es esporádico, es decir, en algún momento del año se podrían exponer a esos factores de peligro o en algún momento del mes, de la semana o del día y sin una regularidad constante, los colaboradores estarían expuestos a esos factores de peligro. ¿Sí? Normalmente esa exposición esporádica y ocasional, se pueden reconocer cuando hablamos de actividades no rutinarias. Es decir, es una actividad que se puede ejecutar en cualquier momento, no tiene ninguna planificación, no está bajo control de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, es factible que en ese instante a los colaboradores le puedan suceder algo. Entonces, por eso no se descarta la posibilidad de que ante la realización de actividades no rutinarias, ¿cierto? Se pueda, al colaborador le pueda suceder algo al realizar este tipo de actividades. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Excelente. Vale, perfecto. Entonces, esos serían los dos primeros niveles de exposición, los esporádicos u ocasionales, que digamos que son las menores frecuencias de interacción de los colaboradores con los factores de peligro. Ahora tenemos unos dos niveles siguientes, vamos aumentando el nivel de exposición, y es cuando hablamos de que los trabajadores se exponen a los factores de peligro de manera continua o de manera, digamos, continua continua y el otro nivel es sin interrupción. Es decir, cuando nosotros hablamos de un nivel de exposición continua, ¿de acuerdo? Permítame en un momento, por favor, un segundo, por favor. Listo. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien. Después de los dos niveles que les acabo de mencionar, que son esporádicos u ocasionales, ahora vienen otros dos niveles de exposición que vienen en el siguiente orden. Vienen una exposición frecuente y una exposición continua. ¿En qué consiste esa exposición frecuente? Que el trabajador se expone a ese factor de peligro y en consecuencia los riesgos laborales o efectos posibles
durante lapsos cortos o varios lapsos o intervalos de tiempo cortos y además durante varias veces, o dicho en otras palabras, se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos o intervalos de tiempo cortos. Por ejemplo, que los trabajadores se exponen al factor de peligro todos los días, prácticamente por espacios de 1 hora o por espacios de 2 horas o 30 minutos o 45 minutos. Aquí sí es importante, haciendo un pequeño paréntesis, aquí es importante tomar el tiempo de exposición para saber con exactitud esa frecuencia, ese nivel de exposición. ¿De acuerdo? Es decir, aquí el método William T. Fine nos, digamos, les exige a las organizaciones que tengan claro o que tengan total certeza del tiempo de exposición o de interacción de los colaboradores con ese factor de peligro, para saber con exactitud si estaríamos hablando de una exposición frecuente, ¿cierto? O una exposición continua, porque hay una delgada línea que separa la exposición continua de la frecuente. En la frecuente, la exposición se da durante la jornada de trabajo, ¿cierto? Varias veces por espacios cortos. Entonces, por ejemplo, digamos que la persona, suponiendo que un factor de peligro sea el ruido, vemos que la persona se expone cada hora, pero durante toda la jornada laboral. Es decir, por espacios de 1 hora o cada hora, el trabajador está expuesto a ese factor de peligro. Quiere decir que si estaríamos en una empresa o en una jornada de trabajo de 9 horas u 8 horas, por ejemplo, el trabajador se estaría exponiendo 9 u 8 veces a ese factor de peligro. ¿Sí? O si vemos que el factor, la persona está expuesta durante todos los días presentes allí en la organización por espacios de 2 horas, es decir, cada 120 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, este, diríamos que el trabajador se estaría exponiendo entre 3, 4, 5 veces durante su jornada laboral y todos los días por esos intervalos de tiempo, ¿sí? O menos de 1 hora, de 30 minutos y demás. Minor, repito, les estoy explicando en qué consiste esa evaluación. Les estoy explicando en qué consiste ese criterio de evaluación objetiva. Ustedes lo van a encontrar en el procedimiento. Me hice entender, Maino, y para todos, me confirman, por favor. Sí me hice entender, sean tan amables. Esos tiempos o esos lapsos no vienen predeterminados, ¿sí? Eso, por eso, Maino, te quiero comentar lo siguiente. Esos tiempos no vienen predeterminados. Eso depende de cada organización. ¿De acuerdo? Los colaboradores pueden estar en una organización, pueden estar expuestos cada 30 minutos o por espacios de 30 minutos. O en otra organización pueden estar expuestos por espacios de 1 hora. O los trabajadores podrían estar expuestos por espacios de 45 minutos. O toda la jornada, exactamente. Eso depende de la forma en la que se ejecuten las actividades rutinarias, conductas, comportamientos y demás propias de cada organización. Entonces, esos espacios o intervalos de tiempo o lapsos no están predeterminados. ¿Listo? Bien. Entonces, como les decía, ese nivel de exposición frecuente hace referencia precisamente a que el colaborador estaría en interacción con los factores de peligro y riesgo laborales identificados, ¿de acuerdo? Durante espacios de tiempo o lapsos cortos, pero varias veces en su jornada de trabajo. Y tenemos la exposición continua, ¿sí? La exposición continua es que el trabajador, desde que llega hasta que se va, está expuesto al factor de peligro. Es decir, la persona está expuesta de manera ininterrumpida durante su jornada de trabajo. Bien. En eso consiste la determinación del nivel de exposición, saber el tiempo en el que los colaboradores permanecen en interacción con los factores de peligro. ¿Listo?
Y ahí, obviamente, cada criterio de evaluación tendrá su puntaje. Recuerden que esos puntajes que ustedes los van a encontrar en el procedimiento que acompaña cada herramienta, ¿listo? O cada matriz. Bien, ahora, cuando yo se tengan determinados los puntajes o los valores del nivel de deficiencia y el nivel de exposición, lo que viene a continuación es calcular el nivel de probabilidad. ¿Y cómo se calcula el nivel de probabilidad? Simplemente multiplicando los puntajes del nivel de deficiencia y del nivel de exposición. Bien. Según el resultado y establecido en el método William-Define, según el resultado o los resultados obtenidos de multiplicar los puntajes del nivel de deficiencia por el nivel de exposición y según unos intervalos de calificación objetiva definidos por el método, por el propio método, se puede determinar que haya una muy baja probabilidad, una baja probabilidad, una probabilidad media, una probabilidad alta o una probabilidad muy alta. Eso dependiendo del puntaje obtenido, ¿cierto? Eso dependiendo del puntaje obtenido allí en el proceso de determinación del nivel de probabilidad. ¿De acuerdo? Eso dependiendo del puntaje obtenido y de los intervalos de calificación, ¿sí? Se podrá determinar si los factores de, perdón, los riesgos laborales, aquí ya estamos hablando de riesgos, la evaluación de los riesgos, ¿sí? Tienen una muy baja probabilidad, una baja probabilidad, una probabilidad media, alta o muy alta de materializarse. ¿Listo? Dependiendo de esos intervalos de calificación. Bien. Ahora, ¿por qué el nivel de probabilidad se calcula a partir del nivel de deficiencia y el nivel de exposición? La respuesta es muy sencilla. Recuerden ustedes que el nivel de deficiencia es una relación inversamente proporcional a la existencia o efectividad de los controles existentes con respecto a los factores de peligro identificados. Entonces, ¿cómo se interpreta el nivel de probabilidad según el nivel de deficiencia y el nivel de exposición? Se interpreta de la siguiente manera. Si el colaborador se expone de manera frecuente o continua a los factores de peligro y riesgo laboral y existen medidas de control efectivas o existen medidas de control que ayuden de alguna manera a contrarrestar los efectos que puedan causar los riesgos laborales en la seguridad, salud y bienestar de las personas, esto haría que disminuyera la probabilidad de que el riesgo laboral suceda. ¿Por qué razón? Porque al exponerse de manera continua o de manera frecuente a los factores de peligro y los riesgos laborales, quiere decir que habría un mínimo de protección o un mínimo de prevención en relación con los factores con los riesgos laborales identificados y esto ante la presencia de esos factores de peligro, entonces habrían ciertas garantías o condiciones de protección y prevención con respecto a los riesgos laborales, ¿sí? Entonces, a medida que el nivel de deficiencia sea bajo, es decir, si el nivel de deficiencia es bajo, significa que las medidas de control existentes son cada vez más efectivas. ¿Sí me hice entender hasta ahí? ¿Me confirma, por favor? Hasta ahí sí les quedó claro lo que les acabo de decir. ¿Sí? Bien. Recuerde, si el nivel de deficiencia es bajo, es decir, que los controles son menos deficientes, eso significa que las medidas de control existentes son cada vez más efectivas. Y por el contrario, si el nivel de deficiencia es alto, eso significa que las medidas de control son cada vez menos efectivas. Por eso yo les hablaba a ustedes de la relación inversamente proporcional. Entonces,
Antes de continuar, pregunto, ¿les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, les repito la interpretación del nivel de probabilidad a partir del nivel de eficiencia y del nivel de exposición. Si en la organización hay un mínimo de control existente o si en la organización existen medidas de control que de alguna manera tengan cierto grado de efectividad en relación con la prevención o mitigación de los riesgos laborales identificados por la propia organización, eso significa que la probabilidad de que los riesgos laborales sucedan disminuyan. ¿Por qué? Porque independientemente de que los colaboradores se estén exponiendo de manera frecuente o continua a los factores de peligro, hay un mínimo de protección o habría un mínimo de prevención. Eso significaría que efectivamente la organización tendría recursos, en este caso, para de alguna manera evitar o disminuir la probabilidad de que los riesgos laborales sucedan. Ahora, si los colaboradores se exponen de manera ocasional o esporádica a los factores de peligro y existen unas mínimas garantías de protección y prevención ante los riesgos laborales, indiscutiblemente esto bajaría aún más la probabilidad de que los riesgos laborales sucedan. Bien, ahora, si se identifica exactamente todo lo contrario, es decir, que los colaboradores se exponen de manera frecuente y o continua a los factores de peligro identificados, con los riesgos laborales, por supuesto, y no existe un mínimo de, o no existen garantías mínimas de protección y de prevención ante los riesgos laborales, esto aumentaría la probabilidad de que los riesgos laborales sucedan. ¿Por qué? Porque los trabajadores estarían realizando las tareas rutinarias y no rutinarias sin ningún tipo de medida de protección o sin ningún tipo de medida de prevención ante riesgos laborales. Por lo tanto, en cualquier momento podría suceder algo, es decir, en cualquier momento los riesgos laborales se podrían materializar. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Esa es la forma de interpretar el nivel de probabilidad a partir de los criterios de evaluación objetiva, nivel de eficiencia y nivel de exposición. Y lo que les estoy explicando es la interpretación que uno debe tener como auditor, ¿de acuerdo? Según los puntajes, o esa es la forma de interpretar los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación o definidos por la propia organización, para que al momento de revisar o de auditar esta herramienta, sepamos exactamente qué estamos evaluando o sepamos con exactitud qué estamos auditando y cuáles son los resultados que se deberían esperar en relación con la implementación de medidas de control, prevención y mitigación de riesgos laborales. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok, muy bien. Giovanni, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Mario. Ahí Ujú. quisiera que me confirmen esa parte en la que el auditor mira de que la matriz sí están trabajando, sí se ha llenado los datos, se ha hecho el ND, el ENP, llenado todo. Entonces uno dice, bueno, muy bien, lo están haciendo, entonces Sí. es conforme. Pero también teníamos que auditar de que
los resultados ya fueron medidos luego en otro, tal vez en otro numeral de la norma, o solo digamos que cumplen, listo, hasta dónde llegaría el auditor. No, el auditor basta la determinación de la eficacia de las acciones en relación con la prevención e intervención de riesgos laborales. O sea, nosotros como auditores tenemos, bueno, me estoy adelantando un poco ya a la parte final. Nosotros como auditores tenemos que constatar que en primer lugar los factores de peligro y riesgos laborales se hayan identificado y por ende ese ejercicio se haya documentado a través de esta herramienta, por ejemplo, la que estamos estudiando. Segundo, que en relación con los resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos laborales, la organización haya establecido las acciones pertinentes para prevenir las circunstancias de riesgo laboral o intervenir más bien las circunstancias de riesgo laboral según su prioridad, es decir, según los niveles de riesgo laboral. Y tercero, que la organización se haya asegurado de que esas acciones hayan sido eficaces. Eso es lo que nosotros debemos comprobar como auditores. ¿Me hago entender, Giovanni? Sí, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Perfecto. Con todo gusto. Bien, sigamos entonces. Bueno, y que existan soportes que demuestren, sí, por eso, Ana, exactamente. Si nosotros vamos a comprobar la eficacia, recuerden ustedes, mis estimados estudiantes, si nosotros vamos a comprobar la eficacia de alguna acción o de algún proceso o actividad, tenemos que solicitar las evidencias pertinentes, así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, recuerden ustedes, como estamos hablando o estamos haciendo un proceso de formación de auditores, todo esto irá acompañado de las respectivas evidencias de auditoría que constaten, que confirmen que precisamente esas acciones han sido eficaces. Ahora bien, es muy probable que la organización haya determinado que dichas acciones no hayan sido eficaces. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Nosotros como auditores no podemos levantar la no conformidad por el simple hecho de que esas acciones hayan sido eficaces, de ninguna manera. ¿Qué debe hacer la organización en ese caso? ¿Y qué es lo mínimo que nosotros esperamos como auditores ante esa situación? Si las acciones no fueron eficaces, nosotros como auditores tenemos que confirmar qué ajustes o qué medidas se establecieron para abordar esos resultados negativos. Es decir, si los resultados no fueron los esperados en materia de prevención o intervención de riesgos laborales, lo mínimo que nosotros como auditores debemos esperar es que la organización se haya tomado la molestia de formular acciones correctivas o las correcciones pertinentes para que en una nueva medición esas acciones hayan sido eficaces. En ese caso, nosotros no podemos levantar la no conformidad. En cambio, si nosotros observamos que los resultados de las acciones no fueron eficaces y sin embargo la organización no tomó cartas en el asunto, ahí sí podemos levantar la no conformidad, porque recuerden ustedes que nosotros estamos ante sistemas de gestión que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia son perfectos. De lo contrario, no estaríamos hablando de planificación, ni mucho menos hablaríamos de control, ni mucho menos hablaríamos de mejora continua, etcétera, etcétera. ¿Esto les quedó claro, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, muy bien, vale. Entonces, ahora, después de haber determinado el nivel de probabilidad, la organización ahora lo que viene a continuación, o lo que viene a continuación es establecer o determinar el nivel de consecuencia. ¿En qué consiste determinar el nivel de consecuencia? Consiste en determinar qué tan severas serían las consecuencias o qué tan severos serían los efectos que puedan provocar los riesgos laborales en la seguridad, salud y bienestar de las personas. ¿De acuerdo? Y también ustedes van a observar que en el procedimiento aparecerán de menor a mayor severidad. Es decir, hay factores de peligro que a pesar de que se materialicen, realmente no representan ningún efecto importante o significativo
para el colaborador. Es decir, que cuando se materialice el factor de peligro no provocará el ausentismo del trabajador a tal punto de que la persona tenga que asistir a un periodo de recuperación o rehabilitación, lo que conocemos comúnmente como los periodos de incapacidad, ¿sí? Entonces, hay factores de peligro que a pesar de que se materialicen, ¿cierto? En realidad no representan efectos significativos o no representarán consecuencias importantes para la seguridad, salud y bienestar de la persona, y por lo tanto no representarían la ausencia del colaborador en la organización. Ahora, hay factores de peligro, bueno, hay riesgos laborales que van aumentando la severidad de sus consecuencias. Es decir, hay factores de peligro que pueden provocar el ausentismo del colaborador. Como también, y aquí viene el nivel siguiente, hay factores de peligro que puedan representar consecuencias significativas al trabajador a tal punto de modificar su anatomía. ¿Qué significa modificar su anatomía? Todos tenemos dos brazos o un par de brazos y un par de piernas. Todos tenemos un par de ojos y un par de orejas, por ejemplo. Todos tenemos un sistema digestivo que se compone de ciertos órganos. Una modificación anatómica o fisiológica equivaldría a alterar ese orden. Es decir, hay factores de peligro que pueden representar perfectamente la amputación de alguno de los miembros de inferiores, superiores del colaborador. ¿De acuerdo? Hay factores de peligro que podrían representar la pérdida de alguno de los ojos o de los glóbulos oculares del colaborador. Hay factores de peligro que podrían alterar la configuración fisiológica de los sistemas vitales a través de los cuales nuestro organismo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, hay factores de peligro que tienen la posibilidad de generar ese tipo de efecto o consecuencias severas en el organismo, como también hay factores de peligro, y ya sería el último nivel de consecuencia, que podrían generar un proceso de o un estado de invalidez o en el peor de los casos, el deceso del trabajador. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la severidad de las consecuencias de cada factor, de cada riesgo laboral, asimismo se podrá calificar u otorgar el puntaje en ese nivel de consecuencia. Hasta ahí me hice entender, me confirman por favor, sean tan amables. ¿Listo? Hasta aquí alguien tiene preguntas, me confirman por favor. Bueno, ok. Si nos encontramos frente a un factor de riesgo debido a la exposición a productos químicos, el nivel de consecuencia podría aumentar en el transcurso del tiempo, es decir, este valor modificaría. Claro que sí, mi querido Luis Miguel, y por eso las organizaciones, o por eso las normas internacionales, perdón, les exigen a las empresas estar muy pendientes de sus factores de peligro, de sus aspectos, impactos ambientales, de las circunstancias de riesgo y oportunidad para el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los sistemas de gestión no son estáticos, ¿de acuerdo? Los sistemas de gestión, por el contrario, son dinámicos o las circunstancias internas y externas cambian todo el tiempo. Es decir, dentro de la identificación de factores de peligro y riesgos laborales, perfectamente la organización podría llegar a la conclusión de que los controles existentes son lo suficientemente efectivos, y esto se vería reflejado en estos resultados, tanto a nivel de probabilidad como a nivel de consecuencia. Es decir, que a pesar de que haya una
perdón, que gracias a la efectividad de los controles existentes, por ejemplo, se haya disminuido o se haya generado una baja o muy baja probabilidad de ocurrencia de los riesgos laborales, ¿de acuerdo? Esto significaría que la efectividad de las medidas de control existentes son altas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos que el nivel de consecuencia o la severidad de las consecuencias de los riesgos laborales también estarían en unos niveles muy bajos o bajos de impacto para la seguridad, salud y bienestar de las personas. Bien, pero ese resultado podríamos calcularlo hoy, mañana no sé, porque probablemente las organizaciones hayan bajado la guardia y asimismo la efectividad de los controles existentes hayan bajado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que las organizaciones hacen este ejercicio, los resultados obtenidos no se pueden dar por sentados y ni asumir de que esos resultados se van a mantener en periodos de tiempo prolongados. Es decir, no podríamos asumir que la identificación de los factores de peligro o la severidad de las consecuencias, los niveles de probabilidad de exposición y demás sean estáticos, de ninguna manera. La organización tiene que periódicamente estar revisando los cambios que hayan surgido en relación con el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, la presencia o ausencia de las medidas perdón, la efectividad o el nivel de eficiencia de los controles existentes, etcétera, 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 perdón, para saber si en realidad esas condiciones han cambiado o se mantienen. Me hice entender, mi querido amigo Luis Miguel, y para todos, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, con mucho gusto, con todo gusto, muchachos. Excelente. Muy bien, muchachos. Vale. Súper. Entonces, como les decía, la organización pues tendrá que determinar precisamente ese nivel de consecuencia. ¿Sí? Es decir, determinar qué tan severos serían los efectos que puedan generar los riesgos laborales en la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores. Entonces, repito, habrán algunos riesgos laborales que, a pesar de que se materialicen, no van a representar mayor consecuencia o complejidad para los colaboradores, a tal punto de que no sea necesario que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo y que inicie un periodo de recuperación, rehabilitación o incapacidad, como también se les conoce, como también hay ciertos riesgos laborales que pueden modificar o podrían modificar, ¿sí? Anatómicamente, anatómica y fisiológicamente hablando, al colaborador y esto ya represente o aumente un poco más el nivel de severidad de las consecuencias. O en el peor de los casos pueden haber riesgos laborales que efectivamente lleven al trabajador a un estado de invalidez o en el peor de los casos de muerte, ¿listo? O de deceso del trabajador. Bien. Ahora, después de haber hecho esto, de determinar el nivel de consecuencia y de probabilidad, ahora sí, la organización puede determinar el nivel de riesgo. ¿A cada cuánta periodicidad se hace la evaluación de riesgos? Elisa, esa evaluación de riesgos, la periodicidad con la que se realiza este ejercicio, lo determina la alta dirección. Es decir, al implementarse un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obviamente para planificar estratégicamente ese sistema de gestión, tendrán que realizar este ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, la revisión periódica de los cambios que puedan surgir al momento de identificar las circunstancias de peligro y riesgo laboral, ¿cierto? O la periodicidad con la que la organización considere pertinente evaluar la eficacia de las acciones y cualquier cambio en los riesgos, en los factores de peligro y riesgo laboral, esa periodicidad lo determina la alta dirección. Hay organizaciones que dicen que este ejercicio lo revisan cada 2 meses y está bien. Hay organizaciones que determinan que este ejercicio se tendrá que revisar cada 3 meses, o cada 4 meses, o cada 6 meses, y está bien. Independientemente del periodo o la frecuencia de revisión de los cambios que puedan materializarse en los factores de peligro y riesgo laboral,
Lo importante es que la organización realice la revisión de esos factores de peligro de acuerdo con la periodicidad que la propia organización estableció. Eso es lo importante. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? Cada año como mínimo o cuando ocurre un accidente o incidente. Exactamente, es correcto. Ajá. O inclusive hay organizaciones que, por ejemplo, dicen, nosotros vamos a revisar la eficacia de las medidas de prevención y control de riesgos laborales según los resultados de las inspecciones a puestos de trabajo. Y está bien. ¿Sí? Hay organizaciones que dicen, según los resultados de la inspección de los puestos de trabajo, por ejemplo, suponiendo que las inspecciones se hagan mensualmente, se revisarán la matriz o se revisarán los factores de peligro y riesgo laboral que se hayan pretendido observar o analizar a través de esas inspecciones. Y está bien. Entonces, cualquiera de las medidas o digamos criterios de actualización o de análisis de las identificación de los factores de peligro y riesgo laboral, lo importante es que la organización las ejecute. ¿Listo? Para estar en permanente control, para estar en permanente evaluación y monitoreo de sus riesgos laborales. Bien, bueno. Ahora, después de que se hayan determinado los niveles de probabilidad y los niveles de consecuencia, ¿cierto? Aquí, viene la determinación del nivel de riesgo laboral. ¿Cómo se calcula el nivel de riesgo laboral? Multiplicando el puntaje asignado en el nivel de probabilidad o el resultado obtenido en el nivel de probabilidad por el puntaje otorgado en el nivel de consecuencia. Se multiplican esos resultados o esos puntajes del nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia y se podrá determinar el nivel de riesgo. Bien, según el resultado que se obtenga de la multiplicación de esos puntajes establecidos en el método William T. Fine, ¿sí? Hay cuatro niveles de riesgo. Los niveles de riesgo irían del nivel 1 al nivel 4. ¿Listo? Y según este método, William define aquellos niveles o aquellos riesgos laborales cuyo nivel de riesgo se haya configurado entre nivel 1 y nivel 2 son los que se considerarán como riesgos o riesgos laborales prioritarios. O dicho en otras palabras, aquellos resultados que hayan arrojado o según los resultados de la evaluación de riesgos laborales hayan arrojado nivel 1 o nivel 2 según este método, son aquellos riesgos laborales que se tendrán que considerar como prioritarios. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar tendrían una muy alta probabilidad de que los riesgos laborales sucedan y además la severidad de sus consecuencias podrían ser significativas o muy significativas al punto de provocarle el deceso al trabajador. Eso significaría que en cualquier momento le puede suceder algo a los colaboradores de la organización y además sus consecuencias serían extremadamente severas para los mismos. Por lo tanto, al identificarse esos niveles de riesgo laboral, la organización tendrá que intervenir inmediatamente esos riesgos laborales. Los que hayan obtenido esa calificación, nivel 1 y 2 de riesgos laborales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Hasta aquí tiene alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? Bueno, ok. Ahora bien,
Cuando se hayan determinado, ahora, aquellos niveles de riesgo cuya calificación hayan arrojado, perdón, aquellos riesgos laborales cuya calificación hayan arrojado un nivel de riesgo 3 y 4, ¿cierto? Eso significaría que hay una menor probabilidad de que ocurran esos riesgos laborales y también la severidad de sus consecuencias podrían considerarse entre baja, muy baja o no tan significativa. Bien, eso haría entender que aquellos niveles de riesgo con esta calificación, digamos que tengan digamos, una menor urgencia al intervenirse. Pero repito e insisto, eso no significa que esos riesgos laborales con esa calificación se tengan que de alguna manera rezagar, de ninguna manera, porque perfectamente, y como se los estaba mencionando a ustedes, las características o el contexto de la organización en materia de riesgos laborales es muy cambiante. Por lo tanto, podríamos haber identificado en este momento niveles de riesgo 3 y 4 y resulta que debido a que la organización hizo nada al respecto, prácticamente estos niveles de riesgo pasaron a niveles 1 y 2. Y se los digo por experiencia propia. He visto casos en donde los niveles de riesgo 3 y 4, es decir, los niveles de riesgo menos prioritarios, pasan a convertirse en niveles de riesgo 1 y 2 prioritarios. ¿Por qué? Porque la organización hizo nada al respecto. No formuló ninguna medida, no formuló ninguna estrategia, no formuló ningún mecanismo que ayudase a de alguna manera prevenir o controlar esos niveles de riesgo laboral o los riesgos laborales con esa calificación. Entonces, en resumidas cuentas, la determinación de los niveles de riesgo laboral le permiten a las empresas priorizar la intervención de los riesgos laborales o les permitirá priorizar las acciones relacionadas con la prevención o mitigación de riesgos laborales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien. Ok, ahora resulta que aquí dentro de esta matriz o este método William Define, ¿sí? Hay otro resultado importante a tener en cuenta y es el siguiente. La determinación de la aceptabilidad de los niveles de riesgo. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de riesgo son niveles de riesgo 1 y 2, ¿sí? Cuando hablamos de niveles de riesgo 1 y 2, esos niveles de riesgo se asumen como no aceptables. ¿Qué significa que los niveles de riesgo no sean aceptables? Significa que la organización no cuenta con los recursos necesarios, no cuenta con las medidas pertinentes para prevenir o intervenir esos niveles de riesgo laboral. Por lo tanto, digamos que objetivamente hablando, la calificación de la aceptabilidad de los niveles de riesgo laboral, en este caso, para los niveles 1 y 2, haría entender que la organización no estaría preparada ni para prevenir, ni para intervenir o controlar esos niveles de riesgo laboral. Es por lo tanto, es muy probable que en algunas organizaciones, como auditores, observemos que allí, en esta aceptabilidad del riesgo, la organización diga riesgo no aceptable. ¿Eso qué significa? Significa que la organización no estaría preparada para llevar a cabo medidas de prevención o intervención de riesgos laborales. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Para los niveles 1 y 2, que son los que se conocen como riesgos prioritarios. ¿Listo? Los que se conocen como riesgos prioritarios. Bien.
Se puede decir que estarían fuera de su alcance. Sí, correcto. ¿Y qué se haría en ese caso? Mi querido Rodrigo, ya les explico qué se debe hacer en ese caso. ¿Listo? No se preocupen. Ahora bien, y para los niveles 3 y 4, para los niveles 3 y 4 de riesgo laboral, ¿cierto? Es cuando la organización dice que esos niveles de riesgo son aceptables. ¿Por qué? Porque así lo demostraron los resultados. Debido a la efectividad de los controles existentes, y esto, en consecuencia, reducirían, o estos, debido a la efectividad de los mismos, reducirían la probabilidad de que los riesgos laborales sucedan y por otro lado, disminuirían la severidad de sus consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, eso significaría que esos niveles de riesgo, la organización los acepta, es decir, está preparada, la organización está dispuesta a implementar y que cuenta con todos los recursos para llevar a cabo el debido proceso de prevención, mitigación y control de riesgos laborales. ¿Listo? Bien. Lo que viene a continuación son una serie de factores de evaluación objetiva en relación con los resultados de los niveles de riesgo laboral. Por ejemplo, se determinan el número de personas expuestas a cada factor de peligro, se establece la peor consecuencia, es decir, el peor escenario para la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de la organización al materializarse los riesgos laborales y la existencia de un requisito legal o específico asociado o que le exija a la organización de alguna manera implementar medidas de prevención y control de esos riesgos laborales. ¿Sí? Como ustedes bien saben, el 99.9% de los factores de peligro y riesgo laborales en el mundo están prácticamente, estarían prácticamente regulados. ¿Listo? Bien. Ahora, y aquí, tal y como lo exigen las normas internacionales o ese capítulo 6, acciones para abordar riesgos y oportunidades, cuando la organización haya terminado de establecer los niveles de riesgo laboral, es decir, niveles de riesgo 1, 2, 3 y 4 y calificarlos entre no aceptables y aceptables, es aquí donde la organización tiene que formular las medidas de acción para intervenir esos niveles de riesgo laboral. Regálenme un minuto, unos minutos, por favor, unos 2 minutos nada más, mis estimados estudiantes, y ya me vuelvo a conectar con ustedes, ¿vale? Se los agradezco inmensamente. Unos 2 minutos y ya estoy de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien. Bueno, entonces, según los resultados obtenidos en esa determinación de los niveles de riesgo laboral, lo que viene a continuación son las medidas de intervención. Y atentos y atentas, mis queridísimos auditores y auditoras. Es aquí donde nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de que efectivamente la organización, de acuerdo con los niveles de riesgo laboral identificados, se han formulado las medidas de control, prevención o intervención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros como auditores al momento de evaluar este punto o al momento de llevar a cabo la auditoría de las medidas de intervención? Asegurarnos que de acuerdo con los niveles de riesgo laboral identificados, las acciones para intervenir los riesgos laborales hayan sido eficaces o sean pertinentes. Por ejemplo, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que aquellos riesgos laborales con niveles 1 y 2, es decir, con donde exista una alta probabilidad de que ocurran esos riesgos laborales y además la severidad para la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores sean muy severas? Pregunto,
¿Bastaría con actividades de capacitación y formación o se necesitarían medidas más contundentes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Necesitaríamos implementar medidas más contundentes, medidas que en realidad le ayuden a la organización a en una próxima medición mejorar esos niveles de riesgo laboral. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros como auditores debemos asegurarnos de que las medidas relacionadas con la intervención de los riesgos laborales según los niveles de riesgo establecidos, determinados por la propia organización, sean en primer lugar pertinentes. Es decir, que sean acordes a los niveles de riesgo laboral reconocidos por la organización. Eso en primer lugar. Por supuesto, tendríamos que asegurarnos que esas medidas de intervención de riesgos laborales, que ya les explico cada una, formuladas por la propia organización, se estén ejecutando. Tengan en cuenta algo, mis queridos auditores y auditoras. Si estamos en un proceso de auditoría interna, por ejemplo, podríamos aceptar el hecho de que algunas medidas de control se estén ejecutando y otras todavía no se ejecuten debido a la planificación o debido a los plazos que ha determinado la propia organización para llevar a cabo estas medidas de intervención. Pero en un proceso de certificación, todas las medidas de intervención de riesgos laborales se tienen que haberse ejecutado. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí me hice entender? En una auditoría interna es factible que cuando nosotros solicitemos evidencias de la realización de algunas de estas medidas de intervención, es probable que no se hayan implementado, pues debido a la programación. Por ejemplo, si hoy la empresa nos dice a nosotros, mi querida Alexandra Hernández, Edison Ávila, Yolanda Barahona y Mario Alberto Peña, que nosotros somos los auditores, y estamos auditando una organización en relación con estas medidas de intervención. Y resulta que como se está haciendo en el mes de marzo, es muy probable que hayan actividades de intervención de riesgos laborales programadas para abril, mayo, junio, julio, etcétera. Con respecto a eso no podemos decir o generar ningún tipo de juicio de valor. ¿Por qué? Porque no se han ejecutado debido a la planeación o planificación o a la programación que la propia organización determinó. Solamente nos podríamos limitar a las acciones que se hayan ejecutado entre el mes de enero, febrero y marzo o lo que va del mes de marzo. Entonces, eso puede suceder en una auditoría interna. Lo mismo para las demás actividades de las que hemos hablado en los otros numerales o en los otros requisitos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? En cambio, en un proceso de auditoría, de certificación, el ciclo PHVA tuvo que haberse terminado. Quiere decir que todas, absolutamente todas las acciones en relación con la intervención de riesgos laborales se tuvieron que haber ejecutado a total plenitud. Esto quedó claro, ¿correcto? Bueno, muy bien, excelente. Ahora, nosotros como auditores también tenemos que asegurarnos que, así como se hayan ejecutado todas estas actividades, la organización nos demuestre a nosotros, ¿sí? La organización nos demuestra a nosotros que
esas acciones han sido eficaces. ¿Cómo nos damos cuenta que esas acciones hayan sido eficaces? Pues resulta que la organización nos tiene que presentar a nosotros las evidencias de, primero, la realización, ¿sí? La realización de esas acciones y en segundo lugar, mis estimados estudiantes, que la organización haya hecho una nueva medición de niveles de riesgo laboral. Me explico con el siguiente ejemplo. Supóngase que la organización, voy a hablar en los dos escenarios, auditoría interna y auditoría de certificación, ¿sí? En una auditoría interna, nosotros encontramos niveles de riesgo 1 y 2, o sea, niveles de riesgo prioritarios. ¿Sí? Perfecto, no hay ningún problema. Supónganse ustedes que la organización determinó ciertas acciones para intervenir en los niveles de riesgo laboral. Perfecto, tampoco hay problema. Nos entregaron a nosotros las evidencias de que efectivamente esas acciones se ejecutaron y la organización dice, en una auditoría interna, nos dicen a nosotros, señores auditores, nosotros vamos a llevar a cabo una nueva evaluación de riesgos laborales, ¿sí? Una nueva evaluación de riesgos laborales dentro de 2 meses o dentro de 3 meses o en un mes, ¿sí? Eso lo determina la organización para constatar o para determinar que efectivamente esas acciones han sido eficaces. Perfecto, no hay ningún problema. En una auditoría de certificación, todas las acciones que se hayan implementado alrededor de la intervención de niveles de riesgo laboral se tuvieron que haber ejecutado y en un proceso de certificación, uno como auditor espera que los niveles de riesgo estén en 3 y 4. Quiere decir que en una auditoría interna, uno como auditor puede decir, bueno, hay niveles de riesgo 1 y 2, se estarían ejecutando las acciones y por lo tanto en un mes o 2 meses van a volver a medir van a volver a determinar los niveles de riesgo para saber si las acciones fueron eficaces o no. Perfecto, no hay problema. En un proceso de certificación eso no es posible. Es decir, en un proceso de certificación, los niveles de riesgo tienen que estar entre 3 y 4. Uno como auditor le pregunta a la organización de todos esos riesgos de niveles 3 y 4, ¿cuáles en un principio para ustedes fueron prioritarios? Ah, fueron estos y estos y estos. Y resulta que nosotros implementamos estas acciones y al cabo de 2 meses o 3 meses hicimos una nueva evaluación de riesgos y los resultados mejoraron. Ya de un nivel 2 pasamos a un nivel 3 o a un nivel 4. O de un nivel 1 lo pasamos a un nivel 3 o a un nivel 4. Es decir, ya los riesgos laborales estarían bajo control. Entonces tengan en cuenta eso, mis estimados auditores y auditoras. En un proceso de auditoría interna, uno perfectamente puede observar niveles de riesgo 1 y 2, ¿sí? Y aceptar que la organización estaría implementando las medidas para intervenir los niveles de riesgo laboral según esa calificación, ¿de acuerdo? Pero en un nivel de certificación, uno como auditor espera que todos los niveles de riesgo estén entre niveles 3 y 4, es decir, estén bajo control, y en ese mismo proceso de auditoría, uno le pregunta a las empresas cuáles de esos niveles de riesgo o cuáles de esos riesgos laborales en un principio fueron catalogados como riesgos prioritarios. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Sean tan amables. Bien, ok. ¿Qué pasaría si un mes anterior a la auditoría de certificación hubiese ocurrido un accidente y como medida de mitigación se puso un control de ingeniería que implicaría modificar la máquina y esta debe culminarse pasado a la auditoría de certificación? Rubén, en esa situación, si la organización pretende hacer esa medida de mitigación, tiene que hacerla antes de un proceso de certificación. ¿Por qué razón? Porque en un proceso de certificación, uno como auditor de certificación, al haberse materializado los accidentes de trabajo, estos por ley se tienen que investigar,
determinar las causas básicas e inmediatas y luego formular las acciones correctivas o las correcciones pertinentes para evitar que ese mismo accidente suceda. Eso uno es lo que espera como auditor. Además, esas acciones en un proceso de certificación se tuvieron que haber ejecutado y asegurado que esas acciones fuesen eficaces. Es decir, recuerden ustedes, en un proceso de certificación de un sistema de gestión, nada puede quedar a medias. Si la organización dijo para un proceso, si la organización dijo, vamos a intervenir, a cambiar o implementar controles de ingeniería en relación con a maquinar equipos de herramientas o puestos de trabajo, esas acciones se tuvieron que haber ejecutado. ¿Por qué? Porque cuando uno audita un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, perfectamente uno puede preguntarle a la organización, ¿se han presentado en los últimos 3, 4, 6 meses, un año, algún accidente de trabajo? Si la respuesta es positiva, entonces hay que solicitar el informe de accidente, el informe de investigación del accidente de trabajo y todo lo que legalmente la organización tiene que hacer en relación con la investigación del accidente de trabajo, por un lado. Dos, la formulación e implementación de las acciones correctivas o correcciones a las que hayan dado lugar. Tres, las evidencias de que esas acciones se ejecutaron. Y cuatro, la evaluación de la eficacia de esas acciones. Por lo tanto, mi querido Rubén, y para todos, en un proceso de auditoría, nada puede quedar a medias. Todo tuvo que haberse ejecutado. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, con gusto, con gusto. Es decir, que en la auditoría es obligatoria la ejecución de las medidas como también el resultado positivo de estas. Claro, Luis Miguel. A ver, no se trata de que el resultado tenga que ser positivo. Se trata de que la organización haya hecho algo al respecto de los niveles de riesgo y se haya asegurado de que esas acciones fueron eficaces. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que la organización reconozca, señor auditor, señora auditora, nosotros implementamos esas acciones y nos dimos cuenta que al principio no fueron eficaces. Entonces nosotros volvimos a hacer un análisis y una evaluación de riesgos y concluimos que las acciones no se hayan formulado de la manera más adecuada y por lo tanto redefinimos las acciones de esta manera, comprobando así en un lapso de 2 o 3 meses a través de indicadores de gestión, auditorías internas, evaluaciones de puestos de trabajo, inspecciones, etcétera, etcétera, confirmamos que esas acciones ahora sí son eficaces. ¿De acuerdo? No entiendo por qué se deben pasar los niveles 1 y 2 a niveles 3 y 4. Abraham, la respuesta es muy sencilla. Recuerda que aquellos riesgos laborales cuyos niveles de riesgo, según este método, hayan sido 1 y 2, ¿sí? Son niveles de riesgo que en primer lugar tienen una altísima probabilidad de ocurrencia, es decir, tienen una altísima probabilidad de que sucedan y además la severidad o las consecuencias son muy severas para la persona, a tal punto que puedan provocar una modificación de su anatomía, puede ser la pérdida de alguno de los miembros superiores o inferiores, o alguna pérdida de algún ojo, o la modificación de sus sistemas vitales, o inclusive la posibilidad de que esa circunstancia lo lleve a un estado de invalidez o inclusive la misma muerte. Esos son los riesgos laborales con calificación de nivel 1 y 2. Por lo tanto, la idea es que la organización al identificar esto haga algo al respecto, que es lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Mi querido Abraham, suponte que vas al médico, ¿sí? Y el médico te detecta algo y te dice, Abraham, necesito que por favor te sometas al siguiente tratamiento tomándote estas medicinas y haciendo esto y esto. Mi querido Abraham, ¿tú qué haces en ese caso? ¿Implementas el tratamiento o haces caso omiso del tratamiento? ¿Qué haces, mi querido Abraham? O para todos, ¿qué harían en ese caso?
¿Harían caso omiso del tratamiento o tomarían el tratamiento? Exactamente, mi querido Abraham, implementarías el tratamiento. Lo mismo sucede en riesgos laborales, es igual, es igual. Si la organización reconoce que hay riesgos laborales que tienen niveles de riesgo 1 y 2, es decir, a través de este método William T. Fine, reconocen que hay riesgos laborales que son muy severos para la seguridad, salud y bienestar de sus colaboradores, pues hombre, ¿qué es lo que dicen las normas internacionales? La empresa tiene que hacer algo al respecto y por eso vienen las medidas de intervención, que son las que les voy a explicar aquí a continuación. Primero, la eliminación. ¿En qué consiste la eliminación? Tratar de eliminar las fuentes de riesgo, eliminarlas, pero tengan en cuenta lo que les voy a decir a continuación. Bueno, antes de continuar, lo que les dije anteriormente, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien. Bueno, ok. ¿En qué consiste eliminar las fuentes de riesgo? Consiste eliminar o quitar de raíz o erradicar todas las fuentes de riesgo o eliminar todas las circunstancias de riesgo laboral que puedan provocar lesiones, enfermedades o cualquier alteración a la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores. ¿De acuerdo? En eso consiste la eliminación de las fuentes de riesgo. Profe, si en caso ocurre un accidente laboral riesgo uno y al otro día en la auditoría de certificación, ¿qué debería hacer? Pues Alejandro, ahí en ese caso, uno con el informe de auditoría o con el reporte ante las autoridades competentes, si me estás hablando desde Colombia, uno con el reporte perdón, el reporte del accidente de trabajo según lo establece el Ministerio de Trabajo ante el administrador de riesgos laborales, uno puede justificar que efectivamente sucedió el accidente de trabajo e inmediatamente se dio el reporte dentro de los tiempos establecidos por la ley que tienen que ser máximo en 15 días calendario hacerse el reporte de ese accidente de trabajo, perdón, 48 horas después de haberse manifestado el hecho y se cuentan a partir del día de reporte de la situación ante el Ministerio de Riesgos Laborales, se tienen 15 días calendario para llevar a cabo el debido proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, si la auditoría es mañana y hoy sucede un accidente de trabajo, la organización tiene que mostrar que efectivamente reportó el accidente de trabajo y legalizó el reporte de ese accidente de trabajo a través del diligenciamiento del formulario único de reporte de accidentes de trabajo o como lo llamamos aquí en Colombia, FURAT. Con todo eso, entonces la organización puede decir que actuó de acuerdo a la ley, que actuó de acuerdo a los plazos y procedimientos que establece la normatividad legal colombiana en materia de riesgos laborales y reporte de accidentes de trabajo, y uno como auditor deja su observación que efectivamente el día anterior, ¿sí? Que efectivamente el suceso ocurre el día anterior a la certificación y que efectivamente la empresa actuó tal y como lo establece la norma o tal y como lo establece la ley, y en ese caso pues no podemos levantar ninguna no conformidad, ¿listo? Pero si el hecho ya ocurrió, ¿sí? Mucho antes de la auditoría, pues hay que demostrar todo esto y lo que les dije anteriormente. Sí, Neidy, 2 días hábiles para reportar ante la ARL, 15 días hábiles, 15 días calendario para la investigación del accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Vale? ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Vale, con gusto, con mucho gusto. Bien. Entonces, como les decía, la primera medida es tratar de eliminar las fuentes de riesgo. ¿Por qué se dice tratar? Porque resulta que eliminar una fuente de riesgo en algunos casos puede representar una decisión
que se lleve a cabo con un análisis de costo-beneficio. Me explico con el siguiente ejemplo. Supóngase que la organización detectó que una fuente de riesgo sea una máquina, ¿sí? Una máquina que hace parte de su cadena de valor o una máquina que hace parte de su actividad económica. Resulta que esa máquina existe en la organización por un propósito o para cumplir un propósito o una misión. Por lo tanto, si esa máquina se declara como fuente de riesgo y se toma la decisión de eliminar esa fuente de riesgo, la eliminación de esa máquina podría alterar la forma en la que la organización esté ejecutando su actividad económica. Es decir, eliminar una máquina, en este caso identificada como fuente de riesgo, ¿qué implica? Sacar la máquina de toda la cadena de valor, eliminar cualquier procedimiento instructivo manual relacionado con esa máquina para evitar que las prácticas relacionadas con la fuente de riesgo se repliquen y en algunos casos puede representar el despido de las personas que manipulaban esa máquina. Repito, podrían representar el despido de estas personas, alterando significativamente la cadena de valor de la organización. Entonces, en las decisiones que tome la organización en relación con la eliminación de las fuentes de peligro, en algunos casos existe la posibilidad de que se tengan que hacer análisis de costo-beneficio. Porque como les acabo de decir, es muy probable que esa decisión o la eliminación de esa fuente de peligro pueda representar la alteración significativa de la cadena de valor de la organización. Bien, ahora, si no es posible eliminar las fuentes de peligro, viene una segunda opción, perdón, que es la sustitución. Es decir, reemplazar esas fuentes de peligro por otras que representen menores índices de peligrosidad. Por ejemplo, que haya la posibilidad de que la organización cambie esa máquina por otra, ¿cierto? Que esté en mejores condiciones sin alterar su cadena de valor, por ejemplo. O reemplazar el uso de esa máquina por otros procesos o prácticas sin alterar la cadena de valor de la organización. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Vale? Bien. Una certificación se puede perder cuando después de una investigación de un accidente se demuestre responsabilidad de la organización. Pregunto, Edison, todo accidente de trabajo es responsabilidad de la empresa. Eso quiero que se le metan ustedes en la cabeza. Recuerden que la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores es una obligación de la empresa. Quiere decir que si se materializa un accidente de trabajo, es responsabilidad de la empresa. Punto. Lo que hay que hacer es sí determinar las causas básicas e inmediatas que condujeron al accidente de trabajo. Así de sencillo. Pero todo accidente de trabajo o todo lo que le suceda a los colaboradores dentro de las instalaciones de la organización, en las sedes donde la organización ejecute su actividad económica o en los lugares de trabajo en misión, es decir, lugares de trabajo fuera de la organización y que estén bajo el control y administración de la misma, todo lo que le suceda a los colaboradores en ese contexto es responsabilidad de la organización. ¿Me hice entender, Edison? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Porque las autoridades competentes, ¿sí? Porque las autoridades competentes no van a admitir el hecho de que la organización diga, no, es que eso fue culpa del trabajador. No, es que esa práctica no estaba autorizada para el trabajador. Los organismos de control les van a decir, ¿y ustedes qué hicieron al respecto? ¿Qué medidas de control, intervención o prevención de riesgos laborales hicieron al respecto? Ustedes no pueden permitir que los colaboradores tomen actitudes, conductas o comportamientos que vayan en contra de la prevención, control y mitigación de riesgos laborales. Y eso no lo digo yo, eso está definido en todos los marcos legales regulatorios a nivel internacional al respecto. Por lo tanto, todo lo que le suceda a un trabajador, sea no culpa del trabajador, ¿de acuerdo? Es responsabilidad de la empresa. Por eso legalmente las organizaciones hacen un proceso de investigación, no por el hecho de decir o determinar culpables,
ese no es el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación no es decir, es que el culpable fue Juan Garrido, es que la culpable fue María Filomena Farazica. No. En un proceso de investigación de accidente de trabajo lo que se buscan es identificar causas, porque hoy pudo haber sido un trabajador, mañana pueden ser dos, mañana pueden ser tres, mañana pueden ser cuatro, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora, independientemente de las medidas de eliminación y sustitución que se hayan tomado, vienen las medidas complementarias. Es decir, son las medidas que ayudan a reforzar la prevención, control y mitigación de los riesgos laborales, independientemente de que la organización haya realizado actividades de eliminación o sustitución de las fuentes de riesgo. ¿Qué significan los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería básicamente consisten en adecuar el puesto de trabajo al trabajador, es decir, acomodar las condiciones del puesto de trabajo a las capacidades y limitaciones del trabajador. Esto implica modificar, por ejemplo, la distribución del espacio de los lugares de trabajo, implica la instalación de barreras, por ejemplo, o sistemas de calefacción o de aire acondicionado, implica la instalación sistemas de extracción de gases y vapores, implica la instalación de barreras contra el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es modificar la naturaleza del puesto de trabajo para asegurarse de que las condiciones sean pertinentes a las capacidades y limitaciones del colaborador. En eso consisten los controles de ingeniería. Los controles administrativos, advertencia y señalización son las medidas de control que se aplican al colaborador. Es decir, en las medidas de los controles administrativos de advertencias y señalización se busca suministrar la información documentada a los colaboradores, como por ejemplo manuales, procedimientos instructivos, fichas técnicas, hojas de seguridad, llevar a cabo actividades de capacitación, formación, entrenamiento, por ejemplo, instalar sistemas de señalización y advertencia para decirle al colaborador qué se puede hacer y qué no en ciertas áreas, o identificar el acceso restringido a ciertas áreas, etcétera, etcétera. Realizar campañas de vacunación, sensibilización y toma de conciencia de los colaboradores, por ejemplo. Realizar exámenes médicos ocupacionales o evaluaciones médicas ocupacionales. Es decir, todo lo que sea pertinente para generar en los colaboradores una conciencia colectiva al respecto de la importancia de prevenir, mitigar y controlar los riesgos laborales a los que se exponen. ¿De acuerdo? Y como última barrera tenemos el suministro de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, como técnicamente se definen, son una barrera que se interponen entre los trabajadores y los riesgos laborales, buscando que esa barrera proteja al colaborador en caso tal de que el riesgo laboral se materialice. ¿De acuerdo? Porque para que ustedes para que ustedes lo tengan claro, los elementos de protección personal de ninguna manera ayudan a prevenir los accidentes de trabajo, por ejemplo. Los elementos de protección personal, ¿sí? Buscan precisamente, en caso tal de que se materialice el accidente de trabajo, reducir la severidad de las consecuencias de los riesgos laborales. Bien. Y con esto finalizamos el estudio de esta matriz, ya para mañana ir finalizando capítulo 6 y ya ir entrando en los últimos capítulos de las normas internacionales. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Mis estimados estudiantes, muchísimas gracias por haber asistido al día de hoy. De verdad, Dios los bendiga. Gracias por continuar aquí apoyando este proceso de capacitación e información, y nos encontramos mañana para continuar con nuestro proceso de formación. Gracias, que Dios los bendiga.
y nos vemos mañana, mis estimados estudiantes. Gracias por su asistencia.